Bien, continuamos nuestra sesión formativa después de esta pausa reparadora. Y ahora es el turno de las preguntas. Disponemos de una media hora hasta las 12:30 aproximadamente para lanzarles preguntas a los dos ponentes. Sí, insisto una vez más, como siempre, en que es un momento de preguntas. Y si pueden ser preguntas breves, mejor, dejando que sean ellos los que se explayen en asuntos que no hayan quedado del todo claros o que no se hayan tocado. Y que otras intervenciones más largas, menos en carácter de pregunta, pues intentemos dejarlas para otros momentos, ¿no? Así que adelante. También los de casa, por supuesto, tenéis toda la disposición, toda nuestra atención si queréis preguntar. Bueno, pues mientras calienta el pueblo, me lanzo yo entonces. Yo tengo dos preguntas que os voy a lanzar a los dos y responder en el orden que os parezca, si queréis, ¿no? La primera tiene que ver con uno de los aspectos que tocaba Carmen, que era la última cosa que nos has comentado, que la palabra de Dios es verdadera. La noción de verdad, los problemas que eso tiene hoy en nuestra tarea evangelizadora, porque la cultura en la que estamos es lo que llaman de la posverdad, en la que el relativismo moral, pero también intelectual se ha hecho muy fuerte. Eh, ¿Cómo, cómo nos situamos ante la idea de que tu palabra es eterna? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las traducciones de la palabra y nuestro lenguaje actual. El lenguaje es ahora mismo uno de los espacios de debate más fuertes que tenemos en nuestra sociedad contemporánea, por lo menos en la que yo conozco, en la sociedad española, pero también la occidental, especialmente con asuntos como el llamado lenguaje inclusivo o otras cosas por el estilo, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con la traducción de la Biblia, con nuestra lectura de la Biblia? ¿Cómo dialogamos con personas que nos piden que modifiquemos el texto bíblico? Pues, ¿O quieres como continuar? queráis. ¿Quieres responder tú? Bueno, dos temas muy interesantes los que nos propones, ¿no? Con respecto, no sé cuál quieres que te responda primero, el tema de la verdad, pues es muy difícil, ¿no? Clarificar, como bien dices, qué es la verdad. Hasta Pilato le preguntó, ¿no? A Jesús y Jesús cayó. Estamos hablando que la Dei Verbum insiste mucho cuando habla de verdad que no se trata de una verdad de carácter histórico, que los hechos suceden tal cual lo dice la Escritura, ni tan siquiera es una verdad, lo ha dicho Isaac, una verdad geográfica, pues las murallas de Jericó no cayeron, ya no existían, ¿no? Arqueológicamente se ha verificado incluso otra serie de acontecimientos. Él mismo ha insistido. Abrimos el primer libro que aparece en la Sagrada Escritura, que es el Génesis, pero no es el primero cronológico. Es decir, que tendríamos que clarificar un poco qué entendemos en primer lugar por verdad y qué buscamos cuando decimos que nos acercamos a la Sagrada Escritura buscando qué verdad. Porque si busco una verdad histórica, busco una verdad eh, arqueológica, busco una verdad que, no sé, que me ayude a transformar mi vida, también creo que lo hemos dicho ambos dos, ¿no? Que la comunicación, pues la revelación de Dios al hombre entra en un proceso de comunicación, donde evidentemente la palabra lo ha especificado más, informativa, la palabra es expresiva y performativa. Entonces entramos en un conjunto de sí, nos acercamos a unos textos que exigen de nosotros una actitud previa. También con esta capacidad de acoger, ¿no? De acoger lo que el texto bíblico en este caso me dice a mí, ¿no? Entonces, sí que el texto sagrado en este sentido es verdadero, porque la verdad, ¿sí? La verdad que quiere manifestarse es una verdad salvífica. Claro que esa verdad también
predispone a las personas, tiene un doble efecto desde mi modo de entenderlo. Es decir, la persona tiene que estar dispuesta a acoger esa verdad y a la vez esa verdad va predisponiendo. No sé si sé explicarme muy bien. Juega en esa dinámica de Dios se revela al ser humano y también le capacita de alguna manera para coger ese don, para vivir esa revelación, ¿no? Esa gracia que también le da. Entonces, si buscamos una verdad no sé, de carácter profano, no existe, esa verdad no está ahí. Si buscamos una verdad de carácter, no sé, histórico, porque los hechos sucedieron tal cual se relatan, tampoco la podemos encontrar, pero ese no es el previo, eso no es lo que buscamos. Pues ¿cómo es la frase que has dicho? Tu verdad es eterna, ¿no? Eso, es eterna. Entra dentro de ese lenguaje capaz, una verdad capaz de transformar la vida de toda persona. ¿Cuál era la otra? La de cómo actualizar el lenguaje. ¿Quieres hablar algo de eso? Sí, Venga. bueno, muy bien. Voy a empezar con una cuestión que no tiene ninguna polémica. Si yo preguntase, como en los exámenes que completa la frase, la multiplicación de los panes y de los, ¿qué diríamos todos? Peces. Pero para nosotros eso no son peces, son pescados. Es decir, ninguno de nosotros, y menos de Huelva, llamamos a eso peces. Ninguno va a comprar peces. Nadie come peces, pero todos pondríamos peces en esa frase, porque es lo que se nos ha metido tanto, tanto, tanto en nuestra mentalidad que diríamos la multiplicación de los panes y de los peces, porque es lo que hemos siempre escuchado, el milagro de los panes y los peces. Bien, en castellano tenemos esta palabra pescado para diferenciar el pez que está en la mar, ¿no? Y el pescado es el que ya ha sido eso, pescado, capturado, y está siendo vendido. Bueno, pongo esto porque no va a haber ninguna asociación de peces y de pescado que ponga una reclamación por utilizar un término u otro, con lo cual es algo ante lo que nosotros diríamos, pues es verdad, el término más adecuado en castellano sería pescado, pero el término que hemos utilizado siempre es peces. ¿Para nosotros tiene algún problema? No, no lo tiene. De hecho, en griego, isis no tiene ese matiz de ser un pez o un pescado, ¿vale? Para ambos casos. Bueno, ahora nosotros añadimos lo que hacía yo referencia antes, pues que buscamos desde esa intención del lector y dándole todo el protagonismo al lector, queremos que la palabra diga cosas que la palabra pues ni entra siquiera y que quizás para nosotros hoy, siglos después, pues tienen un componente político, antropológico, social, humano, diferente. ¿Qué es lo que diría yo, por tanto, ante esta traducción? Primero, ante las traducciones. Primero, las traducciones se revisan y eso no es ningún problema. La crítica textual, que es la ciencia que estudia los diferentes manuscritos en los cuales se copiaron y se escribieron los evangelios, sigue avanzando a día de hoy. Es decir, se descubren nuevas versiones o hay una forma diferente de enfocar alguna palabra, con lo cual dejémonos guiar por las ciencias que hay, como decía antes, la crítica textual, entre otros, y la lingüística que también va avanzando. El castellano, por otra parte, es una lengua que, como toda lengua, siendo viva, va avanzando. Dejémonos también ver por lo que hoy un término significa que hace 20 años, 30 años, pues no tenía ese significado. Y, voy a poner un ejemplo duro, pero real, para que comprendamos la situación. Si yo digo
pensemos en una manada, probablemente muchos de vosotros, por la influencia de la televisión y de las noticias, hayamos dejado de pensar en un conjunto de lobos. Un término positivo, si me permitís la expresión, incluso precioso, pero que el mismo lenguaje ha hecho que a día de hoy adquiera un significado totalmente distinto, por desgracia, por desgracia. Pues el término manada, objetivamente, es un término bonito, bueno, adecuado, sin ninguna connotación, hasta que llega el momento donde de 5, 7, 8, X años para acá, se cambia totalmente. Yo diría, primero, que tenemos que estar muy pendientes de las ciencias que nos ayuden, desde la crítica textual, las ciencias que estudian los manuscritos, hasta las ciencias lingüísticas y del lenguaje que hoy en día nos van a ayudar. Segundo, hay muchísimos términos que se traducen de una manera a lo mejor inadecuada, el ejemplo de peces, que a nosotros casi no nos afecta. Y tercero, no proyectemos nuestras imágenes actuales del lenguaje sobre cuestiones en las que la palabra de Dios pues no entra. Si utiliza el término hombre, pues utiliza el término hombre. Si utiliza el término X, pues utiliza ese término. Ahora bien, el trabajo de interpretación, de actualización, nos debe llevar a que ese hombre no sea excluyente. Pero esa es una tarea nuestra. Esa es una tarea nuestra. El texto dice lo que dice. No hagamos que el texto diga lo que nos gustaría que dijese. Un último ejemplo. Nosotros en el Magnífica leemos la humillación de su esclava, ¿no? Pero en alguna traducción se puede decir la humildad de su esclava, porque en nuestro concepto mariano la humildad de María es mucho más positiva, porque nosotros podemos continuar en esa actitud de humildad. Pero si el texto nos dice humillación, además, qué humildad, perdón, puede tener una esclava? Sino más bien humillación. Entonces, no volquemos tampoco conceptos teológicos sobre elementos que el propio texto no nos aporta. Y continuando un poco lo que ha dicho Carmen respecto al concepto de verdad que tantas veces se ha utilizado, pues Pilato dejó la pregunta abierta, pero el Evangelio de Juan más adelante, Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eh? Pues volvamos al que es la verdad y Él nos dará una visión quizás diferente de lo que significa no solo la verdad, sino la vida, el camino y el mismo Jesús. Una puntualización. Sí, claro. No sobre, no puntualización, sino que un poco continuando con lo que decías de la respuesta al lenguaje, ¿no? Pues también tenemos el ejemplo de cuando nos ha llegado a nosotros, por ejemplo, la traducción de la Biblia latinoamericana. Cómo nos choca, ¿no? Leerlo en ustedes, cuando, bueno, pues a ellos les suena bien. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo en que a la hora de acercarnos a la escritura, o sea, nosotros no podemos actualizar el lenguaje para hoy de un texto que está actualización en sentido hombres y mujeres, como estamos, ¿no? Sino que incluso tenemos ya un imaginario, pues, bíblico donde nos chocaría muchísimo un cambio de lenguaje en este sentido. Sí es cierto que hay textos que necesitan de una explicación, de una comprensión para el hoy, que tendríamos que, bueno, pues eso, releer, repensar y actualizar. Pero el lenguaje también somos conscientes que pertenece a un tiempo, a un contexto, a una manera, ¿eh? Y bueno, yo creo que lo que realmente necesitamos es eso, lo que él decía, nuestra comprensión a la hora de explicar, de acercar el texto a la gente, pero no cambiar por cambiar.
recuerdo que, no sé, también por ahí leí algún ejemplo de un cambio en la literatura bíblica, de un texto bíblico más actual. Uno dice, hoy qué difícil de entender esto así, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les digo, que también nosotros tenemos una percepción y un imaginario que nos chocaría. No podríamos decir la multiplicación de los panes, ¿cómo le decís vosotros? Pescadito. No, el pescadito. Pues no. Y el pescadito lo entendemos todos, pero no sé si me explico lo que quiero decir. Muy bien, muchas gracias. Manolo, adelante. Bueno, pues esto es, primero dar las gracias por este curso que me ha vuelto a meter dentro del movimiento conciliar, por así decirlo, ¿no? Porque llevamos unos años, llevamos un tiempo un poco complicado con estas historias de los tradicionalistas, los no tradicionalistas, Entonces, me resulta difícil, a mí por lo menos, y eso me gustaría que alguno de vosotros dos lo explicarais un poco mejor, el entender cómo se ha entendido cómo se ha asumido la fe antes del movimiento de acercar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Anterior, yo diría incluso bastante anterior al concilio, ¿eh? Que la gente pues lo que escuchaba en latín en la iglesia pues es lo que se le daba. O sea, es complicado eso entenderlo. Nosotros, quien más y quien menos, hemos pertenecido pues o a los equipos de lectura creyente de la palabra, al camino neocatecumenal, que es pura machaque de palabra de Dios, y pues, me resulta difícil. ¿Cómo entendemos esa crítica que hoy en día se escucha dentro de nuestra propia iglesia, incluso sacerdotes, de que nos estamos luteranizando por meternos tanto y meter a la gente, al pueblo cristiano, en estudiar tanto la palabra de Dios? Me gustaría que hablarais de eso. Yo no tengo mucha experiencia, no sé si en el ámbito pues de Para aquello de la parroquia. cultura, ¿no? Y tal. Sí, entonces claro, nosotros profesores de Biblia ¿no? Tenemos que decir, y nuestros alumnos pues están muy cercanos y en nuestros grupos que fuera de la facultad, pues él en su parroquia ahora dirá, y yo pues también tenemos grupos donde reflexionamos sobre la palabra. En nuestras conferencias en el centro está la palabra de Dios, es decir, que nos movemos mucho, o yo me muevo mucho en ese ámbito. Y, o sea, yo capto la dificultad de la gente a la hora de entender los textos, no tanto, no veo ningún tipo de rechazo, ¿no? Yo creo que, vamos, por supuesto, de hecho, bueno, el acercamiento a Jesús de Nazaret, nuestro conocimiento que tenemos de él, pues una de las fuentes es a través de la escritura, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que a veces a la gente le aleja no entender. Eso es lo que realmente yo pienso, ¿vale? Que a la gente, el dejar de leer la palabra de Dios, aunque ya hemos hablado que antes del concilio, ¿no? Pues estaba en latín y etcétera. Yo creo que también Benedicto XVI dio un gran impulso y con el sínodo de la palabra, ¿no? Y la palabra hay que leerla, hay que meditarla, hay que orarla, o sea, bueno, pues dio otras claves también para hacer presente la palabra de Dios, pero bueno, primero que estamos en una cultura donde se lee poco, donde, bueno, si nos lo mastican todo mucho mejor. Y claro, todo lo que me suponga un poquito de esfuerzo de comprensión, porque lo que estamos hablando del lenguaje es cierto, o sea, yo tengo que sentarme con la Biblia, pero también tengo que, si no tengo a alguien que me explique un poquito, pues tendré que sentarme con una pequeña explicación. No digo una explicación de carácter
ni homilético ni espiritual, sino un poquito de comprensión de lo que se está diciendo en el texto. Luego vendrá lo siguiente, ¿no? Eso me ayuda, me enriquece, me da como si he comido un poquito y quiero seguir comiendo más. Pero si realmente yo algo se me cae de las manos, no lo comprendo, tampoco se me anima a ello, pues llega un momento en que lo dejo. Entonces hay que hacer ahí también una labor, ¿no? Pues sí, y un esfuerzo también personal y comunitario por la lectura de la palabra y la comprensión de la palabra. Totalmente de acuerdo con Carmen. Si uno se pone ante un bosque oscuro, grande y desconocido, tiene dos actitudes. O me meto dentro, acompañado, o digo que es una locura adentrarse. Quien se queda a la puerta y dice que es una locura adentrarse, encontrará suficientes motivos para convencer a todas las personas que adentrarse es una tarea inútil, arriesgada, sin sentido. Quien, por el contrario, es capaz de adentrarse en ese bosque y lo hace acompañado de la persona adecuada, no solo en carácter moral y homilético, sino a nivel de, siguiendo la metáfora del bosque, pues con un biólogo que conozca bien los diferentes nombres de las especies, por dónde sí, por dónde no, cuándo parar, cuándo seguir adelante. Si nosotros leemos algunos fragmentos de la palabra de Dios, por ejemplo, a esos enemigos míos que no querían que reinase sobre ellos, traerlos y degollarlos en mi presencia. No solo decimos palabra de Dios, decimos palabra del Señor. Entonces, pues lo normal es que de ahí salgamos corriendo. Cuando, sin embargo, vemos otros pasajes, el Señor es mi pastor, nada me falta, pues nos provoca curiosidad. Pero ambos textos, en la polifonía a la que hacía referencia antes, conviven y, si me permitís la expresión, incluso en armonía. Es necesario conocer y profundizar. No podemos acercarnos a la palabra de Dios cuando la gente dice, ¿qué te llevaría a una isla desierta? Mucho, un porcentaje alto dice una Biblia. Digo yo que será porque es un libro que tiene muchas páginas y hunde para la lectura, porque si uno coge una lectura de... Es el único motivo por el cual podemos adentrarnos sin los instrumentos adecuados, es a lo que voy. Los instrumentos son normalmente, pensamos instrumentos en libros, pero los instrumentos son personas y son grupos. Y los grupos y las personas ayudan mucho más a veces que únicamente los libros. Los grupos a los que ha hecho referencia, la lectura de la palabra de Dios, ya sea en la lectura creyente o sea en cualquier otro ámbito. Lo que está claro es que no solo la única lectura que ha condenado la Pontificia Comisión Bíblica y el Papa, que tiene en esta herramienta o en este grupo, es la lectura fundamentalista, nacida fundamentalmente de la lectura individual, aislada y sin sentido de comunidad. Por tanto, cuando hay esta situación tradicionalista, no tradicionalista, que comenzaba así, Manolo, Es lo que tú dices de que no quiere entrar en... es lo que... Quiere convencer de que no te metas. No te metas porque ahí te puedes perder. Entonces es una locura. Bueno, yo diría, ante ese reto, la palabra de Dios en su conjunto es un reto. Pues si nosotros preguntamos cuando hay mucha gente, y sobre todo algunos que tienen una primera experiencia de Dios, que yo creo que no, a lo mejor nos hemos encontrado a personas así, yo he empezado a leerme la Biblia entera. Algunos, no sé si lo habéis escuchado. Sí. Bueno, eso es casi como darle un chuletón a un bebé, prácticamente. ¿El chuletón es bueno? No, es buenísimo. Habrá algo más bueno que eso, pero probablemente sea incapaz de digerirla. Entonces, pues por ejemplo, esa intuición de la lectura creyente de comenzar con el Evangelio de Marcos, que no es el primer escrito, ni siquiera es el Evangelio más desarrollado, sino un punto de inicio con unas pautas, que yo creo que es lo que tendríamos que hacer. No hacer este camino solo, encontrar los instrumentos que son más personas y grupos que simplemente libros y poder encontrarnos con la palabra de Dios.
Muchas gracias. Paco, por favor. Y en principio también daros las gracias por vuestra aportación, aunque ello signifique tomar conciencia de mi ignorancia, ¿no? Cuántas cosas ignoramos de esta historia, ¿no? Yo me quedo con dos cosas, ¿no? Que me gustaría que desarrollara ahí. Una, que la palabra de Dios es compromiso, en una sociedad donde la palabra tiene su contenido. ¿Sí? Decía entre nosotros, ¿verdad? Las personas comen sin tener hambre, bebemos sin tener sed, hablamos sin tener nada que decir. Esto es muy nuestro, muy de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, desarrollé ese tema en el sentido cual hablamos de leer la palabra de Dios. Yo, no más que de mi generación, mis padres y mis abuelos. El que estuviera traducida al castellano no servía de nada, no sabía leer, eran analfabetos. Hablando de una palabra del Nuevo Testamento de más de 20 siglos, ¿no? No podrían. Me preocupa, es decir, que esta importancia que estamos llamados, que sabemos leer, a interpretar, a comunicar, a discernir la palabra de Dios, perdamos de vista esa traducción. Hay gente que la lee no entiende. Eso es importante. Yo creo que eso es una cosa que tendríamos para mí que tratar. También en algo, creo que decías tú, ¿no? Que a pesar de la riqueza del lenguaje, hay cosas que no somos capaces de expresar con palabras a día de hoy. Y para ir todo el tema de la sacramentalidad, no solamente religiosa, sino social. Es decir, se expresa un beso, un abrazo, hay muchos poetas románticos que lo escriben, es difícil, ¿no? Pero yo me quisiera responder decir cómo se hace ese tema hoy. Es decir, el compromiso que significa, porque claro, esto no es para enriquecerme yo personalmente, esto es para hacerlo interno, ¿no? Y a veces yo digo, muchas veces mi problema no es que mi palabra lleve un compromiso, sino que yo creo que Dios ha depositado en mí, en un Dios que es muy fácil, es muy coherente. ¿Ves? ¿Cómo hacemos eso para seguir avanzando? Es que ha dicho usted muchas cosas. Primero, la palabra de Dios compromete. He escuchado el clamor de mi pueblo y te elijo a ti. Es decir, que el compromiso me lleva al otro. O sea, no es para... Estamos hablando de la palabra de Dios que en primer lugar llega a mí, pues llega a mí a través de la lectura de la comunidad, pero eso me compromete, evidentemente. No es una palabra como escucho otras muchas vanas y desaparece de mi memoria o no me acuerdo, sino que si realmente yo me pongo a escuchar la palabra de Dios pues sí, con esa actitud de apertura y la comprendo, esto me lleva al compromiso. Y si no, realmente no he comprendido eso de hacerlo vida, porque cada palabra que escucho tiene detrás de sí al hermano, al otro, al vulnerable, al que más necesita, incluso las parábolas más que repetimos de Lucas, las parábolas de la misericordia tan preciosas, llevan detrás de sí el compromiso con los más débiles, ¿no? Es decir, que aunque no hemos hablado de ese tema del compromiso, en este caso es que la palabra es una palabra que ya nace comprometida o nace despertando en el otro el compromiso. Dice la de Iberbum en el número 19, como hacen los agiógrafos, que bien lo ha explicado Isaac antes, que no podemos olvidar que también la palabra nació para ser pronunciada. Lo decía porque hay gente en este ámbito de proclamación, a veces hay personas que no pueden leerla, pero siempre hay otros que pueden ayudarle, ¿no? A leérsela, a entenderla, a comprenderla. Por eso la palabra, que muchas veces hemos entendido que es el Señor y yo, es un compromiso también comunitario, un compromiso comunitario. El hecho de cómo entiende, cómo le resuena este texto, esta palabra a otra persona, cómo me resuena a mí, que a dónde nos lleva, eso es la riqueza de las comunidades primitivas, ¿no? Y la riqueza nuestra que no deberíamos perder, ¿no? Por no sé, por esta idea, solo yo y la palabra, ¿no? En ese sentido, la palabra es compromiso.
¿Quieres añadir algo? Bueno, yo creo, vamos, puedo añadir algo, pero yo No, creo no, que es solo suficiente, solo vamos. si quieres. Por allí también hay. Alejandro. Quisiera. Sí, breve la pregunta, por favor. Se habla mucho de los instrumentos y de las herramientas y además sobre esa situación de estudiar, leer y formar en la palabra. Una de las preguntas y además a colación porque posiblemente en la Jornada Nacional de las Comunicaciones Sociales, ¿no? El mensaje del Papa ha sido este año específico sobre la inteligencia artificial, que está tan de moda, y más sobre el tema de la comunicación. Está voy a hablar de general, de la Iglesia en situación de poder desechar ciertas herramientas que bien usadas, evidentemente siempre hablamos de la sensación optimista del bien uso, para esa formación, esa lectura, evidentemente, no como primera opción de la formación de la palabra, pero sí como esa formación complementaria de una herramienta tan novedosa y tan actual y tan moderna y que va a una velocidad vertiginosa en la actualidad, de poder echar una mano, por ejemplo, en este apartado de la lectura de la palabra. ¿Quieres responder? Empieza tú si quieres. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Que yo soy una ignorante en redes sociales, no las uso, pero hay gente que las usa y las usa muy bien y llega a personas. Una frase, un pequeño texto. Eh, Le voy a dejar al que hable, pero yo he utilizado solo por curiosidad, porque mis compañeros allí cuando salió el chat GTP y la inteligencia artificial, yo he preguntado cosas de Biblia porque, bueno, la verdad, no, pero a lo mejor sí que habría que saber utilizar y llenar de contenido determinadas cosas. Y yo soy partidaria. A ver, fíjate, soy una incoherente total porque no tengo redes, porque me volvería, no soy de llenarlas a diario, pero sí que si se utilizan bien y se saben utilizar, el siglo XXI, si no te abres un poquito también al tema de las redes y todo eso, hay gente que se te queda, que no llegas. Y eso es así. Entonces, creo que sí, que bien usada, con determinada precaución y con contenido, pues por supuesto. Yo, en la línea de lo que ha dicho Carmen, hoy en día hay personas que se definen, autodefinen como creadores de contenido, ¿no? Bien, eh, aquí el contenido está creado, aquí no hay que crear el contenido. Lo que si hablamos de divulgar la palabra de Dios, eso me parece estupendo, porque si nosotros vamos a una catedral gótica y vemos una vidriera que tiene la Anunciación, ¿no es eso divulgar la palabra de Dios? O si nosotros vamos a una casa y vemos en Navidad un portal de Belén, ¿no es eso divulgar la palabra de Dios? Hacerla comprensible. Con lo cual, yo no hablaría de creadores de contenido, sino de divulgadores de contenido. Y en ese aspecto, estupendo, genial. Pero ahora bien, para poder divulgar bien el contenido, tienes que estar bien formado. Si no, ¿en qué se cae? Se cae en la inmediatez, que es un elemento de las redes sociales, la falta de profundidad y la falta de continuidad, que es lo contrario de lo que decía antes Paco. Es decir, si nosotros queremos una lectura superficial, rápida y poco formada de la palabra de Dios, nos basta un tuit, por ejemplo. Pero eso no nos lleva a actuar. La palabra de Dios tiene una dimensión que es actuar. Si nosotros queremos simplemente pues algo erudito o algo bonito o algo que complemente, pues sí, puede ser. Entonces yo creo que ha habido mucha divulgación de la palabra de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia. Y he puesto dos ejemplos, pero podría poner muchísimo más. La Capilla Sixtina, vamos a poner otro, por ejemplo, ¿no? También es divulgación de la palabra de Dios.
pero con profundidad, con contenido. ¿El riesgo dónde está? Pues en que se haga eso rápido, mal, y que premiando la inmediatez o el mensajero, el que transmite el mensaje, pues eso no lleve a profundidad y a compromiso. Dicho en otros términos, ¿qué compromiso queda de la mayoría de las acciones, intuiciones, campañas que hay detrás de redes sociales? Pues el compromiso más grande en muchos casos es un me gusta, que dura tanto como... Ese es el compromiso. No, es que yo le he dado me gusta. Ya los más comprometidos es que yo lo he compartido. Entonces, o lo he comentado, o lo he recomendado, ¿no? Entonces, ¿qué sería de la palabra de Dios si nos limitamos a me gusta o a compartir? Te doy, no. Entonces, bueno, no sé, Alejandro, si va más o menos en lo que tú... Muchas gracias. Dos palabras tenemos, ¿no? Que si no, no nos da tiempo a escuchar. Adelante. No pasa nada. Pues yo dar una y desde luego a mi coordinadora de pastoral que me ha traído porque yo soy simplemente una profesora de otro área, vamos. Pero desde que empecé el curso me ha encantado la charla, han hablado otra vez de la iglesia, del magisterio, de la tradición de la iglesia. Yo en mi poca formación académica relativa al estudio religioso, veo que es importantísimo, ¿no? Pero yo pregunto, ¿qué espacio hay en la iglesia para conocer esta tradición? Porque yo, por ejemplo, leo por las mañanas el lado de la patrística y yo digo, es que es un tesoro. A ver, yo siempre hablo en mi poca formación académica, y digo, es que tiene un valor. Sin embargo, ¿qué espacio hay para nosotros, no para los sacerdotes, las religiosas, que yo sé que estáis formados, sino para los cristianos de aquí? ¿Qué espacio hay para acercarnos a esto? Bueno, comienzo, gracias, Carmen. Antes yo decía, hablaba de los instrumentos son más personas y grupos que simplemente libros y materiales, que hay muchos. Ya este es un instrumento, es decir, cuando digo esto, digo este curso y el interés que va suscitando, ¿no? Que el Instituto Teológico ofrece otra serie de cursos, desde hace unos años no exclusivo para sacerdotes o religiosos. Uno a lo mejor no puede matricularse, hablamos del ámbito académico, no puede matricularse de todas las asignaturas, pero a lo mejor te puedes matricular de una en el Instituto Teológico. Aquí está Héctor, que como secretario habló de los cursos con reconocimiento de crédito. Pero también hay otros cursos que que no tienen un reconocimiento de crédito, pero que son igualmente formativos. Diríamos en la oferta formativa que está en las orientaciones pastorales de la diócesis. Un segundo elemento son los grupos que uno vaya creando. Es decir, cuando uno lo va creando, has dicho que perteneces a un instituto, un colegio. No, bueno, yo doy clase en un colegio religioso, pero pertenezco en la parroquia a un grupo de la iglesia que son comunidades. Por ahí conozco yo, pero para el cristiano de pie, a mí me gustaría ir a más cosas sobre formación patrística, magisterio, todo este curso me parece imprescindible para nosotros, los cristianos de pie, digamos. Entonces, ¿cómo puedo yo formarme más en el La primera respuesta que te he dado va, a mi juicio, encaminada a una persona como tú, que ya tiene una experiencia de fe, tiene una formación inicial básica importante y que quiere seguir adelante. Por eso la oferta formativa del Instituto Teológico, que es amplia, también está la delegación de laicos que canaliza esta formación. Y en casos concretos, donde hay un grupo, donde hay una persona que acompañe, donde se dan unas circunstancias, se puede dar esa respuesta, diríamos, individualizada. Es decir, en el grupo, en el ámbito, en el profesorado, en el X, en el que te mueve, se puede organizar esto. ¿Cómo? Pues de una manera, pues desde invitar a personas concretas. Yo hace no mucho tuve una reflexión no muy distinta de esta con los cursillos de cristiandad, que me llamaron y tal, y
que es un ámbito, ¿eh? Pues a lo mejor poner, y con la ayuda de las personas que conocen, no tienes por qué conocerlos, oye, queríamos organizar una serie, un elenco hoy en día a través de los ordenadores y demás, facilita muchísimo también este ámbito, ¿no? Entonces, recapitulando la respuesta. La primera, la oferta formativa del Instituto Teológico San Leandro, que es muy amplia. La segunda, propuestas nuevas que puedan surgir concretando en el grupo concreto. Muy bien, gracias. ¿Te parece que le damos la palabra a Sí, Clem? sí, sí. Adelante. No, yo solamente quería apuntar que muchas veces al leer la Biblia no es que no entiendas, sino lo que pasa es que te asustas del nivel de exigencia. Y entonces tú dices, no quiero tocarlo porque es que lo que me está tocando es que estoy muy lejos de lo que a mí se me está pidiendo y estoy leyendo y te asustas. Bueno, Sí, sí, claro. eso hace referencia pues a que la palabra, aparte tiene un valor existencial, es decir, me llega. Y cuando me llega y me pone como si fuera delante de, pues, del espejo, ¿no? De mi propio espejo, de mi imagen, de la exigencia, porque es exigente y además me hace responsable de lo que escucho, de lo que leo, de lo que comprendo. Entonces, claro, eso me puede llevar a retirarme, pero yo creo que la palabra, a ver, es lo que nos hace, bueno, lo digo desde mí, porque es lo que me hace feliz, a ver, es lo que me hace caminar en el proyecto de mi vida, me lleva hacia adelante, es lo que me llena de alegría mi vida. Y eso no significa que a veces eso, que no me exige, que no me responsabiliza, que no me hace salir de mi, como dicen ahora, de mi Zona de confort. zona de confort. Eso lo hemos aprendido muy Lo bien. hemos aprendido muy bien, eso que queda muy guay, ¿no? De la zona de confort. Pero es que si la palabra, si no me pidiera, si a mí no me despertara todo eso, realmente ni comprendería ni habría entendido absolutamente nada. De quién es Dios, ¿no? Y qué quiere, pues no solo para mí, sino también para todos mis hermanos y hermanas, ¿no? José Enrique, con la mayor brevedad, por favor, y ya pasamos a la intervención final. He escuchado por internet, vamos, por tu plataforma, y solamente quería hacer un comentario. Allí lo que decía don Isaac de la Biblia, de la conferencia episcopal, que ya incluso la podemos tener en el móvil, que es incluso mucho más cómodo, ¿no? Yo he notado desde el aspecto del docente, yo he notado una carencia constante cada vez más de la falta de trabajar la Biblia, de que los niños hoy día ya la Biblia no la usan. Yo le pregunto a mis hijas si usan el diccionario y no lo usan, y le pregunto a la Biblia porque están en un colegio de monjas y la llevan, pero en un colegio público la Biblia ya no se trabaja. Y los niños no saben, bueno, no los libros de la Biblia, sino que no saben manejar. No saben. Yo muchas veces me he preocupado de que sepan que es un versículo, que es un capítulo, para que puedan trabajar sobre ella, pero que la realidad a día de hoy es tristemente que tal vez a lo mejor porque en nuestra costumbre ha sido más el escuchar al predicador, al sacerdote, en la explicación de la palabra de Dios, que también trabajarla, cada día se trabaja menos. Y eso es una carencia grave que creo que vamos a tener en el futuro, porque cada vez se va a conocer menos la palabra de Dios y que solamente se va a conocer la que se escucha a través de las lecturas de la Eucaristía. Entonces, bueno, en ese sentido habrá que también reflexionar cómo debemos de empezar a trabajar. Bueno, los grupos de lectores de la palabra fueron esta diócesis, creo que un elemento significante para volver a esa labor de leer la Biblia, pero que creo que debemos de pensar que en las generaciones futuras cada vez se trabaja menos. Algo que queráis en un día, eso. Totalmente de acuerdo. Pues por desgracia. tristemente es real. Y no solamente actualmente. Yo hace 20 años estuve dando clase de religión en un colegio nuestro, y bueno, yo biblista, pues que lean, y solamente una niña sabía buscar capítulos y versículos. Estaba en mi colegio desde pequeña y solo una, el resto todas habían estado desde pequeñitas, solo una. Y resulta que había venido de fuera el año anterior y era de evangelista. Y hace ya tiempo. Quiero decir que eso también es responsabilidad.
no sé, de hacer la palabra más diaria, que forme parte de nuestra vida, ¿no? De aquello que creemos y que, bueno, pues no Con permiso, Carmen, creo que ahí los laicos, los también, padres y las madres, tenemos un papel insustituible. eso es verdad. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Carmen para cerrar. Son ya las -15. Nos gusta terminar a la 1, que es una hora razonable, Sí. ¿verdad? Desde las 10, una jornada de formación intensa, pero no debe hacerse, perdón, demasiado extensa. Así que te damos la posibilidad de cerrar. Si caben esos 2 puntos que No tenías, caben, pues así que lo que voy tú a veas. decir 4 frases de cada uno y cerramos porque ya el diálogo ha sido suficientemente rico y fecundo, ¿no? Ustedes han estado a gusto, nosotros sí, con lo cual eso es muy importante. Pues me quedaban 2 puntos. Uno era la aportación de la Constitución de Verbum. Bueno, si ya han comprendido y han visto un poquito, la de Verbum, pues abrió las puertas, podríamos decirlo de esta manera, a la Sagrada Escritura en todos los campos, es decir, en la teología, a nivel ecuménico, eclesial, en el magisterio, también a nivel existencial, en los fieles, en lo pastoral. La pastoral también se insistió que la Biblia formara parte, ¿no?, de la pastoral, que se nutra nuestra pastoral con ello. A nivel espiritual, también la Biblia, la Sagrada Escritura, pues juega un papel muy importante. Antes nos lo decías, que dónde puedo conseguir, pues con anterioridad al Concilio Vaticano II, cuando no se leía la Biblia, lo que se leía son las historias de los santos. ¿Qué ocurre? Que ahora ya no se lee, bueno, no sé si se lee una cosa u otra, pero ya casi no se lee, ¿no? Y bueno, pues como decía, el concilio y sobre todo la Dei Verbum a nivel espiritual insistió en que los fieles, ¿no?, leyeran con asiduidad e interpretaran también, con la ayuda de, pues de un poco de la formación del estudio o de cualquier herramienta, para profundizar y extraer de la Sagrada Biblia, pues aquello que nos alimenta, ¿no?, que nos alimenta el espíritu. El concilio nos invitó a los presbíteros, ya le he hecho alusión a que profundizaran, meditaran, se sumergieran en las escrituras, pero también invitó a los cristianos, ¿no?, a leerla con frecuencia, no escucharla solamente los domingos en la Eucaristía, sino a leerla con frecuencia. Y había puesto aquí como 4 dimensiones que me parecen fundamentales, las voy a decir muy breve y paso a dar una nota sobre la Verbum Domini. Una afirmación que hace el concilio que es muy interesante es que la escritura como alma de la teología, es decir, todos los estudios teológicos tienen como base, tienen que remitirse a la escritura, y esto pues ha dado también un sentido nuevo al estudio de la teología, ¿no?, que se basa, que tiene su fundamentación en las afirmaciones de la Biblia. Entonces, bueno, pues esto es un punto importante. Otro ha sido, que no hemos tocado mucho aquí, aunque sí que lo ha dicho Isaac, que es el florecimiento de la exégesis científica, que a nivel protestante tuvo mucho, bueno, iba muy, muy por delante, ¿no? Pero en los estudios bíblicos recibió después del Concilio Vaticano II un fuerte impulso, a nivel de la utilización de la exégesis y de los métodos de la exégesis. Y hoy la exégesis católica a nivel bíblico pues tiene un puesto notable, ¿no?, dentro de, pues eso, de lo que son los estudios de la Biblia. Tenemos grandes exégetas, tenemos, bueno, pues grandes comentarios y que nos acercan, ¿no?, la palabra de Dios. También el impulso y la dimensión ecuménica que dio la Dei Verbum, ¿no?, en gran medida, pues esa labor de comprensión de la Biblia, pues también nos ha abierto, ¿no?, al diálogo
diálogo ecuménico pues, con las otras, no solamente con protestantes y demás, sino bueno, pues con otras religiones. Y también algo que él lo ha dicho de pasada, pero que está inherente, creo, pues a la Biblia, y es las escrituras judías. Salió un documento sobre cómo interpretar los estudios, bueno, bíblicos desde la exégesis judía. Y bueno, las escrituras judías es que están en la Sagrada Escritura. El modo de interpretar la Escritura también es un modo judío, por eso hay que entenderlo, ¿no? No hay que rechazar su valor, sino todo lo contrario, ¿eh? Las escrituras, lo que el judaísmo ha dicho Isaac, el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, bueno, pues el Antiguo Testamento para ellos la escritura, ¿no? La mayoría de los libros, pues también conocer un poquito la manera de pensar e interpretar las escrituras de los judíos también nos ayudan a nuestra comprensión de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y eso, bueno, pues el Concilio Vaticano II y la Dei Verbum también nos abrió a esa mentalidad, ¿vale? Después salieron numerosos documentos en torno, los publicó documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, que ya he hecho alusión en la interpretación de la Biblia en la Iglesia, el pueblo judío y sus escrituras, Biblia y moral, la inspiración y la verdad en la Sagrada Escritura, la antropología bíblica, no sé si me dejo alguno, pero bueno, pues reflexionar desde la Biblia determinados aspectos, ¿no? Hasta que, bien sabéis que en octubre del 2008, Benedicto XVI, pues abrió el sínodo sobre la palabra en la vida y la misión de la Iglesia. Por lo tanto, también Benedicto XVI, un gran teólogo, pues vio la necesidad de volver a insistir, cómo la palabra de Dios tiene que ser fundamental, no solamente en la vida del creyente, sino también en nuestra misión, y en nuestra evangelización. Y bueno, pues él decía, ¿no? Del mismo modo que la actividad misionera de la Iglesia con su obra evangelizadora debe estar animada únicamente por la referencia constante a la palabra originaria que Dios ha entregado a su Iglesia para que se lea, interprete y viva en su comunión. Les recuerdo, los 5 temas centrales del sínodo sobre la palabra fueron: la palabra no es la Biblia, mucho más amplia, lo he dicho al principio de la reflexión. Otra es predicar el problema de las homilías, que han dicho muchas veces, vamos, excepto Isaac y los que están aquí, que son sacerdotes, que eso nunca lo han hecho, pero vamos, a propósito de que pocas veces hemos escuchado, o muy pocas, una reflexión sobre la palabra, ¿no? Lo que nos ha dicho la palabra, la primera, la segunda y el Evangelio. Bueno, pues Benedicto XVI muy inteligentemente dice predicar, ¿no? El problema de las homilías, ¿qué predican en las homilías? Luego está el tema de la lección divina, algo muy de las comunidades cristianas, la exégesis y la teología, profundizar también en este tema, y luego también que hemos hablado, las traducciones y distribución de la Biblia. A partir de ahí es cuando la Conferencia Episcopal Española pues traduce la Biblia, que ya cambia toda la liturgia y todo, ¿no? Bueno, pues el documento, la exhortación apostólica Verbum Domini, tiene 3 partes, tranquilos que no las voy a explicar. Solo voy a hacer hincapié en la segunda y en 3 cuestiones. La segunda parte se llama Verbum in Ecclesia, la palabra en la Iglesia. Habla de la animación bíblica de la pastoral, de la dimensión bíblica de la catequesis, de la dimensión bíblica de los cristianos, la palabra de Dios y las vocaciones, y la lectura orante y la lección. Bueno, pues nosotros que vivimos en el mundo de la pastoral, seguro que son catequistas, que llevan grupos, que pues la exhortación apostólica nos invitaba a hacer un esfuerzo pastoral, para resaltar el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, hay que
incrementar la pastoral bíblica. ¿Cómo comenzamos nuestras catequesis? Comenzamos con la palabra, no hacer de la pastoral bíblica la única catequesis, sino hacer de la catequesis que tengan su animación bíblica en toda la pastoral. Abrir nuestras catequesis con la palabra, explicarla un poquito, orarla, fundamental. Luego, la dimensión bíblica de los cristianos. ¿Dónde aprendemos todo esto? Hacia la pregunta. Y lo ha respondido muy bien, ¿no? Potenciando en lo posible, dice el Papa y los padres sinodales, potenciando las posibles estructuras académicas, primero ya las que existen, hay que potenciarlas, y luego establecer centros de formación para laicos, porque, vamos, esto es interpretación personal. Yo creo que sí que tenemos la estructura, pero no sé si para formar siempre a laicos o si respondemos a las necesidades de los laicos, porque no todos los laicos pueden ser teólogos o van a ser teólogos, pero sí que hay que ofertar una enseñanza que nos ayude a vivir la vida, nuestra vida cristiana, nuestra vida de compromiso, nuestra vida también con la pastoral, bueno, pues desde nuestra identidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es la invitación a que hay estructuras que pueden favorecer nuestro estudio y luego tendremos también nosotros que ver qué otros espacios o qué estudios también pues, se generan para comprender, vivir y anunciar la palabra de Dios desde lo que cada uno es. Y luego, pues a partir del sínodo de la palabra, creo que se le dio un gran impulso a lo siempre antiguo y siempre nuevo, que es la lectio divina, ¿no? Bueno, pues el sínodo insistía en un acercamiento orante al texto sagrado, que es fundamental para nuestra vida espiritual, y dentro de las distintas ministerios, estados de vida y todo, pues la lectio divina es algo que repercute en la vida y en la espiritualidad, en una espiritualidad auténticamente cristiana. Hay muchos métodos para acercarse a la Sagrada Escritura, pero la lectio, dice en su mensaje final, decía Benedicto XVI, se ha prestado una mayor atención a la lectio, que es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Y me gustaría terminar con una expresión o con unas palabras de Enzo Bianchi, que escribió un libro sobre la lectio divina y que tanto Mariela como yo, ella es hermana de mi comunidad y también es biblista, para aquellos que no la conozcan, después del sínodo pues se nos ha llamado muchísimo para hablar de la lectio, para dar cursos de la lectio. Y bueno, pues a este autor lo hemos utilizado mucho y me gustaría terminar con unas palabras que él dice a propósito del Concilio Vaticano II, de la Dei Verbum y de la lectio. Después del destierro de siglos, la palabra de Dios ha vuelto a recuperar su carácter central en la vida de la Iglesia Católica. Es un hecho indiscutible. Se podría hablar incluso de redescubrimiento de la palabra de Dios por parte de los creyentes católicos que desde hace siglos no conocían ni practicaban el contacto directo con las Escrituras. El Concilio Vaticano II, de hecho, ha liberado a la palabra y ha puesto fin al destierro de la Escritura. Ojalá sea así entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros dos ponentes de hoy, gracias a todos vosotros. Veo que hay gente que ya tiene que salir pitando. Veréis la despedida en el vídeo. Vamos a cerrar nuestro curso sobre el Concilio Vaticano II haciendo pues una observación que me parece evidente, pero que quiero poner encima de la mesa. Ahora hay un grupo de católicos de Huelva que sale más preparado de lo que entró. Han sido 12 horas de formación, más la lectura que hayáis hecho. Y eso nos convierte a todos ahora en personas más preparadas de lo que éramos hace unos meses.
Espero también que las personas que habéis estado aquí ahora salgáis más eclesiales de lo que erais al entrar, es decir, más enamorados de una iglesia de la cual nos hemos formado sobre su liturgia, sobre sus dogmas, sobre su constitución, sobre su pastoral y hoy sobre la palabra de la que nace y de la que bebe. En ese sentido, os recuerda a Spiderman, ¿eh? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues estáis más preparados, sois más eclesiales, luego entonces somos más responsables. Y yo ahí, en nombre de don Santiago, de nuestro obispo, sí quiero invitaros de verdad en el corazón a que esto no se quede aquí, sino que sea ahora una posibilidad para que vosotros, cada uno de vosotros en vuestra comunidad eclesial, transmitáis lo que habéis recibido e invitéis a otros a ver los vídeos, pero también a participar de próximas ediciones, de próximas actividades de formación. Y en ese caso, en ese ámbito en concreto, os invito a todos a poneros en contacto con esto. Ya todos tenéis su correo electrónico para enteraros de la oferta académica que tiene este centro y que está accesible a todos vosotros. El año que viene puede haber cosas que este año no hay y puede haber procesos formativos en los que podáis participar y aprovechar. Y así espero que este curso, al que hemos dedicado pues muchas horas, mucho entusiasmo, mucho cariño, ha habido ayuda de muchas personas, le agradezco especialmente a Héctor el apoyo logístico que ha prestado, que ha sido brillante, por supuesto a todos nuestros ponentes y a este grupo de personas fieles. Espero que a todos nos haya hecho más de Dios. Así que gracias a todos y en nombre de don Santiago, adelante y hasta pronto.